Trajimos una Biblia, la tomamos con la mano derecha, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios, este libro, es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, se llama una historia de traición y fe, de muerte y vida. ¿No les parece así como una serie de televisión moderna? ¿Qué Game of Thrones? Que nada de eso. Las series de televisión, las telenovelas, exaltan por anticipado cuando se promueven lo que contiene la historia. Y por supuesto que utilizan situaciones complicadas, severas, llenas de cosas que pueden llamar nuestra atención. Si el tráiler dijera: una familia feliz donde todos se comunican a perfección y nunca tienen problemas, ni quién la vería. ¿Están de acuerdo conmigo? No llama la atención. Tiene que decir cosas de problemas, de situaciones difíciles. Así que usan palabras como tragedia, celos, guerra, traición y muerte. Pues la historia que hoy estudiamos, y en realidad es la historia de la vida diaria, puede definirse como una historia de traición y muerte, pero también puede definirse como una historia de fe y vida. Y resulta que tengo un texto de la Escritura que nos habla de eso, de una familia y la traición, la muerte, pero también la esperanza, la vida. Se encuentra en Josué capítulo 2, versículos 1 al 19 y Josué 6, versículos 17 al 25. Va a estar en la pantalla la lectura. Yo voy a ir haciendo la lectura y me voy a saltar algunos versículos y algunos los voy a incluir y así, porque es un texto largo, pero dice así la palabra de Dios. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Antes de seguir adelante les platico el contexto. Es la conquista de la tierra prometida. Moisés ha muerto. El que queda en su lugar es Josué, un guerrero, un militar. Aún durante el tiempo de Moisés, él era el general del ejército, que el pueblo judío no es ejército, eran ganaderos, peleaban con asadones y con palos, no eran guerreros de espada y de armadura, no eran así. Pero Dios les había dado la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba llena de gente, tenía personas, sí era una tierra que fluye leche y miel, pero estaba llena de gente mala, gente perversa, gente que se oponía a Dios, gente a la cual Dios les dio oportunidad de arrepentirse, quiero que sepan. Porque luego nos parece así como muy grave: ay, pero ¿por qué Dios hace eso? Dios les dio oportunidad de arrepentirse. A cada pueblo y a cada gente del mundo entero, Dios le dio oportunidad de arrepentirse. A todos les da. ¿Se acuerdan? Más adelante leeremos en la Escritura, ustedes y yo, si seguimos leyendo toda la Biblia, leemos que a Jonás Dios lo mandó a una ciudad de Nínive. Si nos preguntamos por qué Jonás no quería ir a Nínive, porque los ninivitas eran muy malos y perversos, especialmente con los judíos, discriminaban a los judíos y los torturaban, pero era gente mala. Entre otras cosas hacían rituales que el día de hoy llamaríamos satánicos a sus dioses y no seguían al Dios verdadero. Así que Dios siempre da oportunidades, no perdamos de vista eso. Y en esta ocasión Dios ya ha decidido, ya ha decretado, porque Él sí tiene derecho a decretar, Dios el exterminio de esta ciudad de Jericó, y va a usar a su pueblo para hacerlo, y en eso estamos. Esta es la historia, este es el contexto, la conquista de la tierra prometida. Sigue diciendo el pasaje: y ellos fueron, estos espías, ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar las puertas, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que había puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros.
porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaseis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y le dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos colgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. No leeré lo que sigue, está en la pantalla, pero lo que sigue es el capítulo 6, que repite lo que sucedió ya en el evento. Aquí es la promesa de lo que va a pasar, pero les cuento que más adelante, cuando finalmente el pueblo de Israel viene a esta ciudad, es una ciudad inexpugnable, con las paredes en los muros más altas que cualquiera, y la estrategia de destrucción fue muy sencilla. Dieron vueltas alrededor de ella sobre 7 días, el último día dieron 7 vueltas, y luego la tumbaron, la pared, a gritos. Gritaron y Dios destruyó la pared. Y cuando contamos esta historia a los niños, nos encanta contarles una historia muy linda de contar a los niños, porque es de aventuras, es de un ejército que dirige Dios y que llega a una ciudad que es una ciudad de paganos, personas que se han opuesto a Dios por siempre, y cómo se destruye, y nos encanta contar eso. Pero en medio de esa aventura hay una historia muy humana y muy cercana a nosotros, una familia. Todas las familias de Jericó fueron destruidas, todas. Se quemaron todas las ropas, todas las sandalias, todas las camas, todas las cobijas. Josué dijo: guárdense de no quedarse con nada, porque había tentación de agarrar el botín. Dijo Josué: quémenlo todo, porque es anatema, está maldito, está contaminado por el pecado de este pueblo. Quémenlo todo, destruyanlo todo, no se queden con nada. No dejaron, como dicen en mi rancho, títere con cabeza. Pero como los espías le habían dicho a Josué, una mujer ramera nos recibió, nos escondió, nos defendió, nos dio instrucciones para escapar. Estamos aquí por causa de ella, y le prometimos que salvaríamos su vida y la de su familia. Y Josué dijo: tenemos palabra en los hebreos, y así será. Y le dice a todo su ejército: entran, destruyen todo, excepto la casa de Rahab la ramera. No la tocarán, ni a nadie que esté dentro de su casa, porque le hemos dado palabra, y ellos serán salvos y serán parte de nuestro pueblo, diría yo, que podríamos añadir eso. Esta es la historia que está en juego. Insisto, se trata de una familia. ¿Sabe qué? Se parece mucho a nuestra circunstancia. Como decía el hermano Moy aquí también, con respecto al camino de Maús y el arca de Noé, se parece mucho a nuestra circunstancia. También nuestro mundo en que vivimos, hay destrucción. Y una más grave que la muerte física. ¿Se acuerdan? Jesucristo en el Sermón de la Montaña dijo que no tuviéramos tanta preocupación de los que pueden matar el cuerpo. Dijo que más bien tuviéramos preocupación del que puede matar el alma en el infierno. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús lo dijo. Así que el día de hoy nosotros estamos también bajo una posible destrucción más grave, insisto, que la destrucción física. Porque hay en el mundo un sistema de valores corrupto que no tiene otro objetivo que destruir la raza humana en el sentido de sus valores y preceptos. Una agenda gay que se mueve por todo el mundo, una religión universal que dice que todos tienen la razón, que con tal de que creas algo, con eso está correcto, no importa que creas, y además
pues un libertinaje bárbaro, y que hace que algunos cristianos incluso también digan, bueno, es que las cosas han cambiado, es que la Biblia es un libro escrito hace muchos años, que la modernidad es diferente, que los jóvenes son distintos, pastor, y no sé qué tantas cosas. Igual que en aquella época, ustedes y yo como familias estamos en el peligro de la destrucción. El asunto está que en esta historia una familia sobrevive, una familia no es destruida, gloria a Dios, una familia. Es como cuando hay un examen, ¿no? Si soy maestro y hay un examen y tengo 20 alumnos y reprueban los 20, y yo digo, qué burros, no, qué maestro tan chafa. ¿Están de acuerdo? No le enseñé a nadie, nada, todos reprobaron. Alguien podría pensar, ay, pero Dios cómo es, no, que es un Dios de gracia, es un Dios de gracia. Y el hecho de que una familia sea salvado quiere decir que todos los demás también pudieron salvarse. Si igual que esa familia hubiesen dado los pasos pertinentes para encontrar su gracia. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia aquí para nosotros? ¿Qué podemos hacer? Insisto, regularmente estudiamos estos pasajes desde el enfoque del ejército, pero hoy lo estudiaremos desde el enfoque de una familia. Hoy estudiamos la salvación de una familia. Aprendamos algunos principios para salvar la nuestra. Y aquí es donde el título que le di al sermón tiene sentido. Primera enseñanza: traicionemos al mundo. La traición no es mala cuando se trata de traicionar las cosas malas. Rahab, independientemente de su condición moral, fue sabia al realizar acciones con propósitos trascendentes. Era ramera. Y cada vez que en la Biblia se usa su nombre, dice la ramera. Cada vez uno dice, no, pero ¿por qué le ponen ese nombre? Digan mejor la hermana Rahab. Porque ya después ya no fue ramera. De hecho, quiero decirles que uno de los espías se casa con ella. Se flecharon desde que llegó allá. Y se casa con ella. Si seguimos leyendo la historia, se casa con ella. Y más adelante, le anticipo de una vez, pero más adelante veremos una cosa. Cuando el hermano Mateo hace la genealogía sobre Jesucristo, habla de sus descendientes, de donde desciende él. ¿Qué cree? Está Rahab entre sus antepasados. Y usted dice, ¿qué? Sí, está Rahab. Y dice, Rahab la que se convirtió. No, dice Rahab la ramera. Digo, no siguió siendo, pero se sigue diciendo eso porque Dios quiere enseñarnos cuánta gracia tiene para nosotros. No hay nadie aquí que pueda decir, no, pues yo no valgo, no, pues yo no sirvo, no, pues a mí nadie me quiere. No hay nadie que pueda decir eso con justicia delante de Dios, porque no es así. Cuando leemos la Biblia y estudiamos la vida de David, un chamaco lindo, mató a un gigante, tuvo un concepto de su identidad bárbaro y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Seguramente también tuvo valor, seguramente también tuvo fe, lanzó la piedra, le dio entre ceja, oreja y 100. No, más bien le dio aquí, pero bueno, entre las dos orejas, pues. Y decimos, qué bárbaro, y nos comparamos con él y decimos, no, pues no, él componía canciones muy lindas y no sé qué. Y estudiamos la vida de Moisés o de Eliseo, de Elías, y decimos, no, pues Job, el justo Job, tanta paciencia que aguantaba la sarna y entre otras cosas, a todo aquello. Y decimos, nos sentimos pequeños entre ellos. Y decimos, claro, era Moisés, pues claro, era Abraham, pues claro, era Eliseo. Pero en este caso, de Rahab, la ramera, ¿qué podemos decir? Pues claro. No, aquí no está claro. Aquí si a una persona como esa, ahora debo decirles, porque de inmediato pensamos, una mujer bien mala y no sé qué, permítame, algunas personas llegan a eso por necesidad, y en aquella época en ocasiones llegaban a eso por obligación familiar. En algunas culturas de aquel entonces, cada familia tenía una ramera. ¿Por qué? Porque era una manera de agenciarse recursos. Muy a menudo le tocaba eso a la mayor, y tenía que ser la ramera de la casa de la familia para agenciarse recursos para toda la familia. Es interesante que en este caso esta mujer tenía papá y mamá. No era la matriarca, tenía papá y mamá. Había un patriarca, había una matriarca, ella era una hija. Pero al parecer era la que movía el chocolate ahí. Era así como la que proveía de todo, era como la profesionista de la casa, o no sé, de una familia de personas que no eran profesionistas. Pero de cualquier manera, sí es Rahab la ramera. Recibe a los enviados de Dios, los protege, los ayuda a sobrevivir y a escapar. Pudo haberlos denunciado. Seguramente hubiera recibido alguna recompensa de parte del rey, que le mandó preguntar si los había visto, y además le dijo que los sacara para que los encarcelaran. Sus acciones fueron dirigidas con un propósito: salvar a su familia. Ella sabía que su nación estaba por ser exterminada, y me impresiona la fe que tiene la mujer. Parece que tenía más fe que el pueblo mismo de Dios, porque se acuerdan hace algunos años cuando por medio de Moisés Dios le dijo al pueblo que cruzaran el río y que conquistaran la tierra prometida. ¿Se acuerdan que no quisieron? ¿Se acuerdan de eso?
Digo, no que estuvieron ahí, pero lo han leído en la Biblia. ¿Se acuerdan? No quisieron ir. Muere Moisés, pasan 40 años y ahora es Josué. Y ahora sí cruzan y ahora están en eso de la conquista. Pero está claro que algunos de los hebreos no tienen mucha fe y no están muy conscientes. Pero Rahab está absolutamente segura de que Dios lo va a bendecir. Estamos temerosos, no hay ánimo ni nadie tiene esperanza aquí. Estamos temblando de miedo porque sabemos que Jehová es Dios en el cielo y en la tierra. Leímos eso, ¿lo leyó usted? ¿No le dio ganas de llorar? Una pagana que se dedica a una profesión inmoral, diciendo profecía, porque Jehová es Dios en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué está diciendo ella? Está diciendo: los dioses nuestros no sirven para nada. Son ídolos y nunca nos han ayudado en nada. Y está claro que el Dios de ustedes, que es Dios en el cielo y en la tierra, les secó el mar para que pasaran. Y les ayudó a destruir a Gog y al otro rey, que ya me olvidé su nombre. Y los trajo hasta aquí. Y sabemos que Dios ya les entregó nuestra ciudad. Oiga, podríamos decir, como dijo Jesús: ni en Israel he encontrado tanta fe. Expresa una tremenda fe. Está expresando palabras de conversión, como cuando se le pregunta al candidato, al que se va a bautizar: ¿a quién? Me hago para acá porque aquí ponemos el bautisterio. ¿Está acá o dónde está? Bien, está. Más para allá. Cuando está aquí el que se va a bautizar y le pregunto: ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal? Y sí, he creído. Ella está diciendo una profesión de fe. Dios, Jehová, su Dios, es Dios en el cielo y en la tierra, es el único de verdad. Y les ha bendecido. Independientemente de su profesión, hasta ese momento resulta una mujer extraordinaria por su sabiduría y su capacidad para actuar con oportunidad. Qué tristeza que el día de hoy existan tantas personas que no hacen nada ante la amenaza de destrucción y muerte que amenaza a nuestras familias. Demasiadas personas permanecen pasivas ante la avalancha de inmoralidad y corrupción que pretende inundar la mente de nosotros y de nuestros hijos. El otro día, platicando con alguien acerca de una caricatura que hay en la televisión, una caricatura, no recuerdo cómo se llama, no veo caricaturas, pero es una caricatura de un niño y una niña, tienen un tío o algo así, y en su pueblo hay un policía y el policía tiene un ayudante. Son pareja, se besan en la caricatura, se besan en la boca y se dicen: te amo. Son pareja gay, y es una caricatura para niños. Y platicando yo con alguien de eso, del escandalizado, me dijo: ay, pastor, todas están iguales, también esta y esa. Y me empezó a decir de todas las demás los detalles que tienen. Estamos siendo bombardeados por el mal. Detrás de todo eso está el diablo, no hay duda de eso. Jesús dijo que Él era el príncipe de este mundo. Y algunos no, ni se inmutan. Es más, hasta hay algunos con ínfulas de sabios, con ínfulas de filósofos religiosos, que se creen religiosos, se creen cristianos, que incluso defienden eso. Aquí en nuestra ciudad hay una iglesia de las nuestras que organizó un simposio en defensa de la libertad de género. Y lo que dijeron fue que eso está bien. La Biblia dice en Efesios, cuando habla de la depravación, en la cumbre de la depravación, dice: no solamente lo hacen, sino que se complacen con los que lo hacen. O sea, lo peor de la depravación humana es cuando estamos de acuerdo, cuando llamamos a lo malo bueno. Eso es lo peor que podemos hacer. Si entre nosotros hay pecado, si hay personas que tropiezan, si todos tropezamos, todavía hay salvación. Que reconozcamos que está mal. Que cada vez que caigamos nos levantemos y digamos: perdón, Señor, porque eso estuvo mal. Y que le digamos a nuestros muchachos: está mal eso. Aunque los sigamos amando cuando tropiezan. Pero cuando ya decimos: no está mal, eso está bien, y ya se acabó la esperanza. Ahora sí estamos fritos, ahora sí estamos perdidos. Ahora sí estamos amolados. Y hay quienes están llegando a ese punto y no se dan cuenta del peligro. No podemos permanecer con los brazos cruzados. No podemos conformarnos con decir que el mundo ha cambiado, que tenemos que aceptar y adaptarnos a las cosas. No podemos ni debemos dejar que los muros de nuestros hogares se derrumben. Ciertamente Dios había juzgado a Jericó y ya había determinado su sentencia, pero una familia actuó con oportunidad y fue salvada. Nuestra familia también puede ser salvada de la pérdida de valores, de los vicios, de los odios, de las envidias, de la inmoralidad, de la frustración, del vacío de vida y de la muerte, si actuamos oportunamente, si actuamos con propósito, si actuamos pensando en lo trascendente y no solo en lo material. Si traicionamos aquello que puede destruirnos.
Es horrible que, no sé, estamos en la escuela o estamos en un trabajo o algo y están los compañeros, no sé, contando cosas obscenas y entramos a la plática y estamos ahí chacoteando igual que todos. O que se ponen de acuerdo y vamos a comprar, qué sé yo, droga o licor o algo para ponernos hasta atrás y todos y formamos parte porque no quiero quedar mal. Porque no quiero que digan que soy apretado, que soy santurrón, que soy sangrón, que soy beato, que soy aleluyo, que soy mocho y otras monerías que dicen de nosotros. Pero cuando un joven cristiano o un adulto cristiano dice, gracias, adelante ustedes, yo no comparto eso. No soy sangrón, discúlpame, no soy sangrón, seré lo que sea, pero yo no comparto eso, no voy a hacer eso, no comparto eso. Qué sangrón eres. Eso es traicionar al mundo. Pero cuando te vas y haces todo lo que hacen todos, eso es traicionar al reino. Y hay gente traicionando al reino, pero usted y yo debemos traicionar al mundo. Ahora bien, los propósitos trascendentes son aquellos que no se basan solamente en la tradición o los valores sociales, sino que van más allá de todo y nos hacen vivir una vida en la dimensión eterna. Rahab tenía una nación y más de uno hubiera pensado que fue una traidora a la patria. Sin embargo, ella no traicionó a su patria, traicionó al sistema corrupto, inmoral que había en su sociedad. Ella no se ajustó a la dimensión carnal y material, más bien se elevó a una dimensión espiritual y no solo sobrevivió con su familia, sino que se hizo parte del glorioso plan de Dios. En un sentido, insisto, no traicionó a su nación, traicionó a la perversa manera de pensar y de vivir en la que había sido educada. En Mateo capítulo 5, dije antes, lo anticipé, aparece la ascendencia del Señor Jesucristo y entre ella aparece Rahab. Y dice la ramera, Rahab la ramera. Qué manera de trascender, oiga, sí, de eso a lo que se dedicaba y después aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. Eso es haber dado un paso muy grande y haber crecido, haber empezado a vivir la dimensión espiritual. Sin importar de dónde venimos, seamos sabios, anticipemos el peligro y tomemos las acciones pertinentes para evitar la destrucción de nuestro hogar. Traicionemos al mundo antes de que el mundo nos traicione a nosotros. Porque el mundo es como el fruto prohibido del Edén. ¿Se acuerdan? No sabemos qué era. La gente dice que era una manzana. Yo digo que era un durazno. Porque dice que era agradable a la vista. Se ven bonitos los duraznos. Y usted las manzanas también, bueno, también, pero es que me gustan más los duraznos. Plátano sí no era, porque eran muchos, ¿no? Calabaza tampoco, porque está en la tierra. Pero lo que haya sido el fruto, dice que era agradable a la vista. El mundo atrae, hace creer que está suave, pero no, traiciona. Finalmente traiciona a las personas. Por eso, traicionemos al mundo, no a las personas, No hablo de traicionar a las personas, no traiciones a tus amigos, no traiciones a tu papá, a tu mamá, no, pero sí a las cosas malas de este mundo. Te las ofrezca quien te las ofrezca. Aquí vemos a una mujer, por eso puse a esta historia que existe, no la estoy inventando yo, no es una telenovela que yo escribí, nada, es una historia, pero le puse título de telenovela, ¿no? Se trata de una historia de traición y fe, de muerte y vida. Aquí vemos una mujer sabia, traicionó su estilo de vida anterior. Se le sigue llamando así porque es una manera de Dios de mostrarnos su gracia. Pero es evidente que ella dejó esa vida, dejó esos ídolos. Muy probablemente en su casa había ídolos. En todas las casas de Jericó había ídolos. Pero ella los abandonó y se hizo creyente en el Dios de los cielos y de la tierra. Segunda enseñanza o segunda cosa que hacer, tengamos fe en Dios y su plan. La lealtad es importante cuando se trata de una causa divina. Ella y su familia eran inconversos, pero se hicieron simpatizantes y por la fe se convirtieron en miembros del pueblo de Dios. Y hay que decirlo, nadie los invitó. Estos no les invitaron. A estos nadie les mandó el devocional del Paz, en que pudieron empezar a conocer esas cosas, empezó a dar curiosidad de venir. No, vinieron los espías a su casa y estos son de este pueblo que viene, de este pueblo que nos da tanto miedo, de este pueblo a quien Jehová, el Dios verdadero, dijo, no, yo quiero ser de ellos. Me encanta su disposición para descubrir el peligro y su disposición para encontrar el remedio. Es interesante, pero Rahab tenía más seguridad de la victoria que los hebreos mismos, como dije antes. La verdadera fe es la que nos integra a los planes de Dios y por supuesto a su pueblo.
Miren, en las iglesias evangélicas, en todas las iglesias evangélicas, hay apellidos nobles de fe, ¿no? Apellidos famosos, apellidos de gente de esa iglesia, fundadores de la iglesia, el que donó el terreno, cosas así, ¿no? Yo que sé, los Capuletos, los Montesco. Estoy usando nombres, pues no voy a hacer un apellido de aquí en la torre porque involucro a alguien, pero hay apellidos especiales de hermanos. Una cosa interesante o triste es que no siempre los descendientes de esas familias, de esos nombres famosos en las iglesias, no siempre permanecen en la fe. En algunos casos las nuevas generaciones abandonan la fe y eso es triste. Y algunos se paran por la iglesia nada más en Navidad, Semana Santa y no más. O tal vez cuando tienen un problema muy serio y regresan. Pero sus padres, sus abuelos hicieron que los apellidos fueran especiales. ¿Sabe qué? En la iglesia no hay más abolengo que la fe personal, que la fe de cada uno. Por eso cuando hablamos de la salvación y de Jesucristo como el Salvador, decimos que es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué añadimos? Personal. No es Salvador familiar, es Salvador personal. Cada uno debe conocer a ese Jesús. Y aquí vemos a una mujer que nadie invitó, que no tiene trayectoria, su abuelo no fue obispo de la iglesia, ni mucho menos. Pero de pronto se enfrenta con la disyuntiva de experimentar o el juicio de Dios o la gracia de Dios, y escoge la gracia de Dios. Esta es una disyuntiva que todo ser humano tiene en la historia, en su vida. Todo un ser humano, todos nosotros tenemos que escoger entre el juicio de Dios o la gracia de Dios. Juicio de Dios porque la Biblia dice: el alma que pecare, ¿esta qué? Morirá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juicio hay sobre nosotros. Pero podemos encontrar la gracia porque la Biblia también dice: para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces hay una disyuntiva en la vida con dos opciones muy claras: juicio de Dios o gracia. Y ella decide escoger la gracia. Si nuestras familias han de escapar de la corrupción que se cierne sobre el mundo, ha de ser porque nos encontramos firmemente comprometidos con los planes de Dios y dentro de una de sus iglesias locales. La iglesia no solo es para ir a escuchar sermones de vez en cuando, es una agencia del reino que une a hombres y mujeres y los organiza para realizar los planes de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablaron los espías con Rahab? Ella dijo: prométanme, júrenme que van a tener misericordia de mi familia y de mí como yo de ustedes tuve. Ellos le dicen: vale, claro que sí. Y él les pide señal de eso. Y le dan un listón. ¿De qué color era, hermanos? Rojo. ¿No es una perfecta metáfora del Éxodo? ¿Se acuerdan del Éxodo? Salen de Egipto. Pero fue la última plaga. El Éxodo se inicia en la última plaga. Dios había mandado muchas plagas a los egipcios, pero el faraón seguía con su corazón endurecido y manda una última plaga, que es la muerte de los primogénitos, de todo animal y de todo ser humano. Hubo casas en donde había 2 muertos o más, porque si el padre era primogénito y su hijo primero era su primogénito, por supuesto, y si también era casado y también tenía un hijo y era su primogénito, y murieron todos los primogénitos. O sea, por lo menos un muerto por casa y en ocasiones 2 o 3 en cada hogar. Pero los judíos tuvieron un cordero en su casa, metido en su casa desde hacía 15 días, hasta que se encariñaron sus hijos con él. Hasta nombre le pusieron tal vez. Y luego ese día que iban a salir, el padre de familia tuvo que agarrar el corderito, le degolló delante de todos. Debió ser un momento de dolor para todos, para enseñar a Dios que la salvación viene por causa del derramamiento de sangre y el dolor de su Hijo Jesucristo. Y luego comieron hierbas amargas para recordar que habían estado en la amargura de la esclavitud, y comieron pan sin levadura para recordar que se comprometían a ser santos. Comieron de pie con sandalias puestas, que no traían sandalias nunca en su casa, siempre las dejaban afuera, pero ese día tenían que traerlas puestas, con sus túnicas remangadas hasta acá, porque iban a caminar, a salir de ahí. Solo se remangaban las túnicas cuando iban a caminar distancias largas, iban a huir de Egipto. Celebran ahí la Pascua, y lo que evitó que el ángel de la muerte entrara en sus casas fue que la sangre del cordero aquel, derramada sobre un recipiente, la pusieron con un hisopo gigantesco en las puertas de sus casas, simbolizando: creemos en la salvación de Dios. Y sí saben la mayoría por qué se llama Pascua la Pascua, porque Pascua significa pasó de largo, no entró,
Porque cuando ya era momento de salir de Egipto a la libertad, salían de sus casas y se preguntaban uno al otro, ¿pasó? Y el otro decía, pasó, Pascua, Pascua hermano, Pascua, que quería decir, no entró el ángel de la muerte a mi casa, pasó de largo. Pero había gritos por todo Egipto, en toda casa, llanto y dolor. Pero tenían que seguir esa instrucción. Igual, Rahab, sí. Si algo le pasa a uno de tus familiares estando en su casa, es culpa nuestra. Su sangre sobre nosotros sea derramada. Pero si está fuera de su casa, es asunto de él. Porque deben estar aquí adentro. Aquí está este listón que simboliza aquello, sangre. Y deben estar dentro. Tuvo que reunir a sus hijos. Y era obvio. Cuando los espías le dijeron a Josué, nos comprometimos con esta mujer ramera sobre estas cosas. Y Josué dijo, vamos a hacerlo. Entonces le dije a Josué a todo su ejército, oigan, entren, destruyan todo, menos esa casa. ¿No le enseña algo eso? ¿Queremos estar protegidos? Pues necesitamos estar dentro. Necesitamos estar dentro. Y no significa que estemos aquí metidos todo el santo día. No. Pero en fe, dentro de la iglesia. Como dentro del arca. De repente hay cristianos que dicen, ay pastor, es que me va como en feria. Y me pasó eso, y me pasó lo otro, y no sé qué. Pues ¿qué anda haciendo? Anda incursionando en el mundo, haciendo las cosas que hace el mundo. ¿Y cómo quiere que le vaya bien a un cristiano? Si no es su área. Como dice el dependiente de un negocio, no es mi área. Si no es su área, no es tu área. Entonces necesitas estar dentro en la fe, en la iglesia del Señor. La iglesia definitivamente no salva a los hombres. Cristo es el que nos redime, pero su iglesia sí puede ser instrumento de Dios para que el milagro de la santidad, del escape de la familia, de la corrupción suceda. En Hebreos 11:31, el pasaje que representa algo así como el salón de la fama de la fe, lo decimos, Hebreos 11, en Hebreos 11 es el salón de la fama de la fe. Ahí se menciona a Abel, a Enoc, a Abraham, a Isaac, a Jefté, puro héroe, puro pesado. Pura gente de la que predicamos cada rato. Y entre esos, el versículo 31 está. Pásame la Biblia, por favor, hermana Yani. No voy a hacer que alguien no me crea, alguno muy incrédulo. Acá la tengo, perdón. Dice, perdón, nomás quería verte bien. Gracias, qué linda. Aquí está. Hebreos 11:31. Se los leo en cuanto encuentre Hebreos. Dice así. Es el salón de la fama. Y el 31 dice, por la fe, Rahab la ramera, o sea, no pudieron decir la hermana Rahab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Si son desobedientes es porque Dios sí les dio la oportunidad de arrepentirse, habiendo recibido a los espías en paz. Oiga, está en la genealogía del Señor, está en el salón de la fama de la fe. Eso es bendición de Dios, pura gracia de Dios para una persona que creyó, que dio un salto de fe. Insisto, la iglesia no salva, pero sí es instrumento de Dios para ayudarnos a preservar nuestra familia de la corrupción que hay en este mundo. Así que no solo creamos en Dios, también creámosle a Dios y sus planes y unámonos en su voluntad, integrémonos a su iglesia. Seamos parte de su iglesia, estemos reunidos, estemos juntos. Para eso sirve la iglesia, para defendernos unos a otros, para exhortarnos unos a otros. Quien se sale, se priva de la protección. Imagínense ir en el arca de Dios y empieza el diluvio, alguien se quiere salir. Oigan, voy al Oxxo, es que me olvidó, no me traje una Coca-Cola. Y va a ser muchos días aquí con esta inundación y sin coca. Va a ser un infierno. Ande pues, vaya. Hasta luego, glu, 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 ¿verdad? Salirte del arca era un peligro. Salirte de tu casa. Deben estar dentro de la casa. Ahí Rahab le dijo a su papá, a su mamá, a sus hermanos, posiblemente a sus sobrinos, tenemos que estar aquí, no se salga nadie, cierren las puertas, aquí estamos adentro. Y realizaron la poderosa y dinámica acción, ¿cuál? De no hacer nada. No hagamos nada. Yo pienso que a lo mejor había algún sobrino por ahí que le dijo, tía, la tía Rahab, tía, ¿y donde no respeten el pacto estos hebreos? Imagino que Rahab le dijo, por Dios, sobrino, ¿de qué hablas?
Dios los sacó de Egipto, les abrió el mar para que salieran, les defendió de todo. ¿Qué necesidad tienen de mentir? No es por ellos que confío, es por el Dios en quien creen que confío que van a cumplir su palabra. Usted quédese quieto aquí, no se salga y verá. Y fueron salvados. Me encanta. Insisto, más allá de su profesión, más allá de que la Biblia la dice otra vez, su profesión cada vez que se menciona su nombre, vemos aquí una persona que lleva a cabo algo que tiene que ver con conversión. Tengamos fe en Dios, seamos leales al plan de Dios, unámonos a su voluntad, integrémonos a su iglesia. 2 enseñanzas entonces hasta ahora. Traicionemos al mundo, a sus valores, a sus principios, no a las personas. A esas hablemosles de Cristo. Pero además, seamos leales al plan de Dios, o tengamos fe en Dios y su plan. Y en tercer lugar, vivamos superando la muerte por medio de una vida de obediencia. Es importante traicionar al mundo creyendo en Dios, pero es vital añadir a todo esto la obediencia. Y hablé de eso en los anteriores puntos, pero déjeme puntualizarlo una vez más. Es inevitable relacionar la escena de Rahab con el Éxodo, ya lo dijimos. Pero así como el Éxodo, así como Noé, que se mencionó antes también, hay que seguir las instrucciones. Hay que hacer lo que dice Dios que debamos hacer. En el capítulo 6, versículo 17 a 25, vemos a Josué y a los espías cumpliendo su parte. ¿Qué era? No hacer nada, no agredir a esa casa. Si alguien salía, ¿cómo sabes que no es enemigo? Era lógico, no era nomás cuestión de capricho, era lógico. Rahab, si algún sobrino tuyo, alguien está afuera, ¿cómo sabemos si está peleando contra nosotros? Ni modo que tengamos fotografías, danos todas las fotos, las traigo en el celular y lo comparo, a ver, volteé de perfil, chamaco. Mátenlo, no viene aquí. Están claros, ¿no? Está claro el asunto. Tiene que estar dentro porque si no, ¿cómo defienden esa familia? Y resulta que cumplen ese plan precisamente. Eso se llama obediencia. Hay cosas que Dios habló claramente, cosas que Dios quiere, y no hay nada que proteja tanto nuestra familia como la obediencia a su palabra. Existen muchos cristianos preocupados por cosas triviales. Algunos se preguntan, ¿tenía ombligo Adán? Yo no quiero ir a la iglesia porque no estoy conforme. A mí me explican si tenía ombligo Adán o no voy a la iglesia. Y es que es tan chino, le digo, sí tenía. Pues no que lo hicieron del barro, porque el ombligo es señal de que estuvimos en el vientre y por ahí comíamos. Entonces, le digo, bueno, no tenía pues. Entonces no es igual que nosotros, él era diferente. Bueno, tenía medio ombligo, ¿o qué le digo? Pero hay gente preocupada, ¿tenía ombligo Adán? Otros se preguntan si los niños cuando se mueren siendo niños van al cielo y siguen siendo niños. ¿Nunca se había preguntado usted eso? En la torre ya le puse una duda más a su vida. Ahora no va a poder dormir. Seguirán siendo. Y los que estamos viejos, ¿seguiremos siendo viejos allá? ¿No como se regresa uno? Un tantito. Y luego está todo achacoso uno. Y en el cielo también va a estar bien achacoso. Esa es su gran pregunta teológica. A algunos les quita el sueño saber con exactitud el momento y el lugar donde Cristo va a regresar. Y hay algunos que han contestado esa pregunta. Hay unos que dicen que es en Michoacán, allá en un pueblo que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Han oído de eso? Hay unos que dicen que es aquí en Querétaro. En Querétaro también se vendieron unos terrenos bien caros. Hubo un disque profeta que dijo que ahí iba a venir el Señor en ese lugar y vendió los terrenos carísimos. Y ahí están, siguen esperando. Debió llegar el año cuando iba a haber una alineación de planetas no sé qué, en el 86, y pues nomás no vino. Y ahí están, los terrenos ya están más baratos porque como no vino ya no hayan qué hacer con ellos. Pero hay gente engañada por eso, porque su pregunta es esa. Algunos incluso se pelean por descubrir quién escribió la carta a los hebreos. Y todo esto es interesante. Sí será bueno saber algunas cosas. Ya saben que yo digo que los hebreos la escribió una mujer. ¿Sí se acuerdan por qué, verdad? Porque es la carta más larga. Sin embargo dice, os he escrito brevemente. Era una hermana, sin duda, era una hermana. Perdón ustedes, hermanas mujeres. Lo bueno es que hay 170 ya. Preguntas que sería bueno saber. Sería bueno saber algunas cosas. Pero otras, si Dios no nos las explicó claramente, pues no le interesa que sepamos. Sin embargo, hay otras cosas que están bien claras en la Biblia.
¿Como cuáles, pastor? Como el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres, es decir, los que se reconocen desposeídos. Los mansos, es decir, los perfectibles. Los que lloran, es decir, los sensibles. Los pacificadores, es decir, los que quieren vivir como Dios quiere. Los que aman, los que tienen hambre y sed de justicia. Los que quieren hacer las cosas derechas y quieren que la gente haga las cosas derechas. Los que sufren por causa de mí, es decir, los auténticos. El sermón de la montaña, la regla de oro. Todo lo que quieras que hagan contigo, hazlo con otros. El gran mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas cosas tan claras. Una vida de obediencia a la palabra de Dios en las cosas claras que Él nos dice, es una vida que protege la familia. Él la protege más que un ejército de soldados. El Señor dijo en su oración intercesora, ahí de Juan 17, cuando dijo, no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por el testimonio de estos. Así que oró por los discípulos de Él y por nosotros. El Señor dijo, completen conmigo la frase, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjese, digo, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mal, guárdalos de esa destrucción que se cierne sobre ellos. Y luego añade el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay quien se pregunta y dice, Señor, hubieras pedido otras cositas. Hubieras también pedido que tuviéramos prosperidad siempre. Hubieras pedido que no nos enfermáramos nunca. Pero no, esas cosas Jesús no las pidió, porque no son tan vitales. Que no nos enfermemos nunca no sirve para nada, porque no fuimos creados para vivir aquí para siempre. Pero sí pidió que nos librara del mal, para que viviéramos una vida conforme a la voluntad de Dios, creyendo en Él, entregándole nuestra vida, lo cual hace que seamos, por gracia, salvos por medio de la fe. Rahab murió como todo su pueblo, pero ella murió a su pasada identidad y renació a una nueva vida. Tenemos que decir que la Rahab que vivía en Jericó murió. En esa destrucción murió. No físicamente, murió esa personalidad. Insisto, más tarde se casa con uno de los espías y forma una familia linda, una familia de creyentes en Dios. Si hemos de ser protegidos, ha de ser por la obediencia al Señor. La palabra de Dios es clara y sencilla, obedezcámosla. Tres cosas que hacer. Traicionemos al mundo, no a las personas, pero sí a los valores corruptos del mundo. Tengamos fe en Dios y su plan, seamos leales a su reino y vivamos superando la muerte por medio de una vida de obediencia. Les cuento para ir terminando esto, un hombre llegó a su casa, estaba afuera estacionando su carro y se dio cuenta que adentro, en la sala, unos ladrones tenían a sus hijos y a su esposa amagados. Seguramente iban a robar o hacerles algún daño. Él pensó, ¿qué debo hacer? Agarro el carro y me voy, traigo ayuda o qué, pero si en ese momento estos hacen algo con mi familia. Y entonces decidió que debía hacer algo, se armó de valor y fue por la puerta de atrás de su casa, conocía su casa por supuesto. Entró de improviso, desarmó a uno de los rateros, golpeó al jefe de ellos y con el arma del primero, a quien había desarmado, hirió a un tercero, no sin antes recibir él mismo 4 balazos, 2 en la pierna izquierda, 1 en el hombro derecho y otro en el costado. Pero cuando llegó la policía, los rufianes estaban amarrados de pies y manos. Él estaba desangrándose en la alfombra de su casa, mientras su familia lo cuidaba. Llegó la policía, la ambulancia también, lo atendieron y después de un largo tiempo de hospitalización, le hicieron la siguiente pregunta: ¿por qué no se esperó? ¿Por qué no fue más inteligente llamar a la policía y esperar a que vinieran? Y él dijo, no había manera de hablarles en ese momento. Mi familia, lo que más amo en la vida, estaba en peligro y yo tenía que hacer algo ya. Y lo hice. Yo digo, con un papá así, con una familia, un papá así, una familia puede estar segura. Cuando leí esto,
Yo pensé, ¿sí la regaría? ¿No pudo haber evitado que le dieran esos balazos si busca ayuda? Y si busca ayuda y se enteran los ladrones que está buscando ayuda y hacen algo. Pensé todo eso y llegué a la conclusión de que yo haría lo mismo. Llegué a la conclusión que creo que haría lo mismo. Intentaría yo por mis fuerzas salvar a mi familia porque son lo que más amo. El asunto está en que mi familia sí está en peligro. Y está en un peligro más grande que rateros y secuestradores. Está en peligro de la corrupción, la destrucción que sobre este mundo se cierne y sobre todo ser humano. Una destrucción que hasta la ONU participa en eso. Porque ellos ya dijeron que hay 212 modalidades de ser en lo sexual, lo cual destruye a los niños, lo cual destruye las posibilidades de felicidad y de realización de los seres humanos. Entonces sí, mi familia está en peligro. No tengo que imaginarme el supuesto que hubiera unos maleantes en mi casa. No, los hay. No, ya están los maleantes ahí. Y si yo dije aquella vez que pensé en esto, yo haría lo mismo, pues entonces debo hacer lo mismo, ahora mismo. Debo hacer algo para proveer de protección a mi familia. Tal vez nuestra familia esté siendo secuestrada por la contaminación del mundo, por la superficialidad religiosa, por la negligencia moral, por la ignorancia, por la corrupción. Hagamos algo antes de que sea demasiado tarde. Hagamos algo. Los valores cristianos, las enseñanzas cristianas tienen la intención de salvar a las personas. Tal vez usted ha visto allí en el YouTube a un hermano, me parece que es el hermano John Piper, que está en una discusión con una persona que es un transexual. Entiendo que era hombre y decidió operarse para parecer mujer. Y él acusó al hermano pastor de, ¿cómo se dice? Homofóbico. Y el hermano le dijo, un momento, a ver, analicemos la palabra, homo, hombre, fobia, aberración, rechazo, malestar, rechazo. Dice, ¿de qué habla con homofobia? Usted es más homofóbico que yo, porque usted Dios lo hizo hombre, homo, y usted rechazó eso. Usted es homofóbico. Yo soy una persona que me gustaría que usted fuera feliz como hombre. La identidad que Dios le dio. Dijo, no, usted es más homofóbico que yo. Cuando los cristianos tenemos principios y valores que enseñamos, es para proveer, porque Dios quiere proveer salvación a la gente. Así es que, y no es el único tema, por favor. Y la droga, y la infelicidad, y el alejamiento de Dios, y la idea de que todas las religiones son iguales, y que no importa lo que creas, con tal de que lo creas con muchas ganas, y esa idea de que el ser humano tiene en sí mismo el poder para hacer las cosas, lo cual no nos lleva más que al fracaso, a la desilusión, a la traición del mundo para nosotros. La única forma de encontrar plenitud y una experiencia sana, hasta donde sano se puede vivir en este planeta, es con Dios. Por eso, hermanos míos, hagamos de nuestra vida una historia de traición y fe, de muerte y vida. Y para concluir, tengo un video de una familia de una circunstancia muy lejana a nosotros en cuestión de raza y cultura, pero que me parece que ilustra esto que estamos diciendo aquí al final. Adelante con este video, por favor. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared.
How easy it is for us to forget how to love. Apa, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸？仔，一步一步嚟，你一定得嘅。But it's even harder not to love. Ba, Ma. 阿爸、阿媽食飯。仔，食飯。Family. Sé que este sermón ha sido más serio que todos los sermones de la familia. La semana pasada hasta me apené un poco porque estábamos riendo mucho con las ilustraciones y cosas que les contaba. Y este ha sido un sermón más serio, más directo. Es el último sobre la familia. Y les cuento algo, cada mes de la familia, porque los años que tengo de ser pastor en esta iglesia, el mes de mayo ha sido declarado mes de la familia siempre, y he predicado sermones sobre la familia. Siempre pasa lo mismo. Muchas personas me felicitan o me agradecen porque dicen que fue bendición para su familia y eso. Pero nunca falta, casi cada año ha habido por lo menos uno que me cuenta que los sermones sobre la familia trajeron dolor a su corazón. Porque en ocasiones si pensamos en la familia, pensamos en algo ideal, ¿no? Papá, mamá, hijo, hija, la parejita y un perico, un perro, algo así. Pero por eso me esfuerzo aquí en decir que familia es dos hermanas solteras que viven juntas y que son lo único que tienen en cuestión consanguínea. Familia son una mamá y sus hijos, o un hombre al que abandonaron su esposa y un hombre y sus hijos. Hay diferentes modelos de familia, lo hemos dicho aquí. Pero de cualquier manera, la otra cosa que causa dolor es que, pues la palabra dice que podemos usted y yo tener plenitud en la familia y sanidad en la familia. Y de repente eso no es una realidad inmediata en nuestra casa. Con respecto a los meses de la familia, alguien me escribió para decirme, ¿y hasta dónde, pastor? Y usted dice que hay que tener esperanza y que la esperanza nos lleva a actuar y hacer cosas a favor de las personas. ¿Pero hasta dónde? Y luego me cuentan las circunstancias de su hija y las cosas que hace su hija. Venía a la iglesia de pequeña, pastor. Hizo decisión por Cristo, se bautizó, pero ahora está lejos, muy lejos, de Dios y de mí también. No geográficamente, pero sí en lo emocional. ¿Y hasta dónde, pastor? ¿Hasta cuándo hacemos? Y mi respuesta está fácil, porque ni siquiera tengo que pensar mucho, ni siquiera tengo que imaginarme lo que está viviendo la hermana, tratar de hacer un milagro de ponerme en sus zapatos. No tengo que hacer eso. La pregunta que me hace, me sé la respuesta muy fácil. Y entiendo que la mayoría sabe por qué. Y por eso este video lo escogí, lo puse Dios en mi corazón, porque yo veo a un padre aquí que sí exige,
que sí recrimina, ¿lo vieron ustedes? Que sí pone límites. Pero hay una cosa que no está dispuesto a hacer: dejar de amar. Y sigue. ¿Hasta dónde, pastor? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, hermana. Hasta siempre. Hasta que Dios le haga el milagro. Siga mostrando amor. Sí, diga. Ponga los puntos sobre las íes. Diga qué se tiene que hacer. Sí, siga diciéndolo. Pero no deje ni un solo día, ni un tantito así, de amar. Podemos pensar lo que quiera de una mujer a la que en la Biblia, cada vez que aparece su nombre, dice enseguida, la ramera. Podemos pensar lo que queramos, pero tenemos que reconocer una cosa: amó a su familia a tal grado que estuvo dispuesta a traicionar su religión, su filosofía de vida. Estuvo dispuesta a creer en un Dios que lo supo de él por la historia de un pueblo, y estuvo dispuesta a integrarse a ese pueblo y a obedecer puntualmente la instrucción de Dios para que su padre, su madre, seguramente sus hermanos y hermanas, sus sobrinos tal vez, fueran salvos. Y aparece como una persona importante en la fe, en la historia de la fe, por estas acciones que llevó a cabo. Es la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios ella no hubiera hecho nada. Es pura gracia de Dios, estamos de acuerdo. Pero el texto dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, que Dios tiene su gracia, pero yo debo creer, y el creer me hace actuar, me hace andar. Por eso le quiero pedir a usted, hermano, en este último sermón de la familia de este mes de mayo, mes de la familia, le quiero pedir, tal vez usted y yo necesitamos ahora mismo venir con el Señor y decirle: Señor, tal vez debemos echarnos a los hombros a alguien como este varón, como este hombre de casa, y tal vez debemos venir al Señor y decirle: Señor, aquí está mi familia, y yo voy a hacer todo lo posible, voy a luchar por mi familia. Sé que tú eres todopoderoso y que eres lleno de gracia y que tú nos bendices, pero yo quiero poner a mi familia en tus manos, Señor, porque quiero que la destrucción que hay en este mundo no llegue a mi familia. Y me encanta la idea de que usted y yo podamos decirnos unos a otros como los judíos antes de salir de Egipto, y que podamos decirnos: Pascua, Pascua, hermano. Y que usted diga: sí, pastor, Pascua, porque la destrucción pasó, pero en mi familia hubo salvación y vida eterna, porque Dios nos protegió. ¿Le queremos poner en las manos de Dios a nuestra familia? Pues le invito a que haya en su lugar, si es su decisión. No estoy diciendo que se pongan de pie todos, no. Si usted quiere decirle al Señor: Señor, aquí está mi familia, y yo voy a luchar y voy a hacer lo que me toca para que tu protección esté sobre mi casa, sobre mi familia, te la entrego, Señor. Si es así su decisión, póngase de pie ahí en su sitio. Yo ya estoy de pie con los que se han de poner también, y vengamos ante el Señor. Y tal vez, joven, precioso joven, y eso me conmueve mucho más que cualquier cosa. Tal vez en tu caso, tú traes a tu papá, tu mamá. Dios te va a dar respuesta. Lo normal es que los padres traigamos a los hijos. Es lo normal que yo, padre, traiga a mis hijos y pida por ellos. Pero cuando uno como tú, joven, tú eres el creyente, tú eres el que camina con Dios. Son tus progenitores los que no lo hacen. Te felicito por tu fe, pero confía en Dios. Él te responderá. Y a usted, hermano varón, que ahora mismo trae a su hijo, su hija, o sus padres también, o su esposa, hermana, usted tal vez traía a su esposo ahora ahí en su fe y le dice: Señor, aquí está. No tenemos que poner un listón grana en nuestra ventana. Ya está ahí. Es la sangre de Cristo sobre nuestra casa entera, y nos va a proteger. Y créalo, uno de estos días nos diremos: Pascua, Dios nos protegió. Señor Santo,
por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, a pesar de nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra insensatez. Ponemos nuestras familias en tus manos, Señor. Como Rahab, reconocemos que hemos hecho mal y renunciamos, Señor, y traicionamos al mundo, que queremos ser leales a tu reino y obedecerte, Señor. Aquí estamos, Dios, protégenos. Sí te pedimos que nos protejas de los que matan el cuerpo, pero más te pedimos que nos protejas de los que pueden destruir el alma en el infierno. Rescátanos como familias. Que tu evangelio, Señor, sea lo que nutre nuestra familia, nuestra casa. Estamos en tus manos y yo intercedo, Señor, por esos jóvenes pidiendo por sus padres, por esa mujer pidiendo por su esposo, por ese esposo pidiendo por su esposa, por esos padres pidiendo por sus hijos. Concédeles, Dios, que un día muy pronto puedan decir: Pascua, pasó esa prueba, se fue, ya no está más aquí esta desgracia, esta tragedia, ya no está, pasó, porque tú, Dios, eres grande y has cumplido tus promesas en nuestra vida. Dios, intercedo por mis hermanos y hermanas y gracias por la seguridad que deben de decirnos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Antes de sentarse, den un abrazo a su esposo o su esposa, o a un hermano o hermana que está al lado. Dígale: amén, hermana, tengamos fe, hermano.